Colombianos, atención, la Corte Constitucional cierra puerta a la aspiración de Pipe Córdoba, Felipe Córdoba, de ser procurador. Pues sí, señores, la Corte dio a conocer el documento que declaró la inexequibilidad de la norma que permitiría a candidatos a procurador generales homologar la experiencia obtenida en otras profesiones distintas al derecho. Y es que Ariel Ávila lo denunció. Este señor hizo derecho en menos de 2 años y medio, se graduó. Pues sí, señores, se conoció que después de un año, la Corte Constitucional publicó la sentencia de constitucionalidad de la reforma a la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. Esta decisión se conoce después de que meses atrás, pues la W revelara cómo se estaría alineando las fuerzas que buscan llevar al excontralor Felipe Córdoba a la Procuraduría General de la Nación, en reemplazo de Margarita Cabello, que sería catastrófico. En el pasado, la Corte Suprema de Justicia había emitido una comunicación oficial para solicitar al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, que eleve una consulta al Consejo de Estado para determinar cuál es el perfil o cómo debe ser la hoja de vida de la persona que aspira a ser Procurador General de la Nación. Esto para saber si los abogados podrían acreditar la experiencia adquirida en el ejercicio de profesiones que pertenezcan a la misma área del conocimiento. Para que Córdoba pudiera sustentar su experiencia de 10 años, requería para su postulación por la suma de sus carreras. Sin embargo, ahora la Corte Constitucional cerró la puerta a la aspiración de Felipe Córdoba cuando el pasado 29 de mayo dio a conocer el documento que, entre otras cosas, declaró la inexequibilidad de la norma que permitía a candidatos a Procurador General de la Nación homologar la experiencia obtenida en otras profesiones distintas al derecho para completar los años de experiencia requeridos para este cargo. La norma que abría las puertas para que abogados recién graduados ocuparan el cargo de procurador era el segundo párrafo de la ley, pues de este articulado. Pero escuchemos qué dijeron en la emisora. Viabilidad y sobre su validez de su profesión en un conjuez, ¿le sirve o no le sirve? Es que depende de cuál sea el conjuez. Yo creo que se está enredando esa pita. Ok. O sea, la tenía más fácil si fuera el Consejo de Estado. Es que no, es que sigue siendo el Consejo de Estado. Lo que pasa es que el empate no se pudo superar. Ese 2-2 quedó ahí la cosa y ahora pues estamos ante la suerte de lo que decía un conjuez, que yo no sé, Naitu, si ya se sabe quién es. Lucas, todavía no se sabe, Pues, pero ahí lo que hay que ver es quién va a poner el conjuez, porque usted sabe que cada magistrado lleva sus conjueces. Claro, entonces está enredada la cosa y a don Pipe Córdoba también se le enreda por otro lado, y es si la Corte Suprema de Justicia decide poner dentro de su reglamento el requisito de los 15 años de experiencia en aspectos jurídicos, y ahí tocaría otro problemita adicional. Perdón, Lucas, estoy un poquito atorado. Perdón, Julio. Con la venia de la magistrada Naidu Vaquero, del Togado, le informo que hace 7 días la Corte Constitucional publicó la sentencia de la reforma de ley estatutaria sobre la administración de justicia. Entre otros artículos que debía revisar la Corte Constitucional estaba que es el que abre la puerta para que Pipe Córdoba pueda homologar su experiencia. Le recuerdo lo que decía el artículo 128. Requisitos adicionales para ser funcionario de la rama judicial. Para ejercer los cargos de funcionario de la rama judicial deben reunirse los siguientes requisitos adicionales, además de los que establezca la ley. Para el cargo de magistrado debe tener experiencia profesional por lapso no inferior a 10 años. Parágrafo 2. Para la experiencia de que trata el presente artículo, así como para ejercer el cargo de Fiscal General de la Nación, Procurador General de la Nación, Defensor del Pueblo y Registrador Nacional, los abogados que cuenten con títulos adicionales en programas de educación superior podrán acreditar como experiencia profesional aquella adquirida en ejercicio de profesiones como ciencia política, gobierno, finanzas, relaciones internacionales, economía, administración de empresas y administración pública. Ese parágrafo 2 era que le servía a Pipe Córdoba. Decisión de la Corte Constitucional, que acaba de ser publicada. Por los motivos expuestos, la Corte Constitucional declara constitucional el artículo 67, salvo el parágrafo 2, que se declara inconstitucional, y argumenta: la regla de la homologación de la experiencia incluida en dicho parágrafo para ocupar los demás cargos mencionados es inconstitucional, pues una garantía de la función judicial es que los jueces y magistrados cuenten con las competencias jurídicas necesarias para ejercerlas. Esto solo ocurre si se asegura de manera clara que el funcionario cuenta con una experiencia jurídica mínima. La Sala Plena considera que en virtud del expuesto, los jueces deben tener una formación dirigida a recibir controversias y por ende no pueden suplir la experiencia requerida en el cargo. Entonces, el rey Pipe QEPD. Pues Naidu, usted tiene la última palabra. Juan Pablo, pero eso era sobre los requisitos para ser fiscal. Recuerda que ya la Corte Constitucional se pronunció el año pasado y lo que hizo hace 7 días fue publicar la sentencia completa, que como usted dice es bien extensa, tiene 600 páginas. Todo este rollo, Juan Pablo. No, Naidu, perdóneme. Parágrafo 2. Habla de la experiencia fiscal, procurador, defensor del pueblo y registrador nacional. Sí, y ese parágrafo 2, no, es que ahí dice. ¿Qué dice? El parágrafo 2 se declara inconstitucional.
Ustedes quieren el Pero igual, digamos, ese será un elemento adicional que tiene que evaluar en la sala de consulta del Consejo de Estado. Porque pero ustedes si la Corte Constitucional está por encima de todo. Bueno, la Corte Constitucional acá pues dice, no señores, no se avala esta experiencia, pero resulta que sí se conoce ya el conjuez que resolverá si Felipe Córdoba puede aspirar a ser Procurador General de la Nación. Tras un empate técnico en la sala de consultas, a la corporación le tocó asignar un conjuez para definir la situación que tiene en la mira a este excontralor general. Sí, señores, la Corte Suprema cierra las puertas. El Consejo de Estado, pues aún no. Pues ya definió quién será el conjuez que, pues tendrá la engorrosa tarea de resolver los requisitos que se necesitan para ser Procurador General de la Nación. La discusión se dio después de la aspiración del excontralor Felipe Córdoba, que no cumpliría, pues, una de las principales condiciones para llegar a ocupar ese cargo, que actualmente está representado por la señora Margarita Cabello. El conjuez será el exmagistrado del Consejo de Estado, William Zambrano, quien en su paso por la corporación llegó a la vicepresidencia y a la presidencia de la Sala de Consultas y Servicio Civil, la misma que hoy tiene la discusión para definir los requisitos que se necesitan para ocupar el cargo de Procurador General de la Nación. Zambrano también ha sido magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y asesor de las Consejerías Presidenciales de Desarrollo Constitucional, Modernización del Estado y Desarrollo Institucional. También ha sido abogado litigante, consultor y asesor en varias entidades públicas y privadas en temas de derecho y contratación estatal. Pues vamos a ver qué define este señor y pues esperaremos que el Consejo de Estado se pronuncie para que acabe esta novela. Aquí Gustavo Petro se pronunció frente al fallo de la Corte Constitucional y dijo: creo que la Corte Constitucional sale bien en defensa de las calidades para ser magistrado. Aún inconvencionalmente se le asigna al procurador la función de juez sobre todos los servidores públicos. No entiendo cómo se pudo empatar en la sala de consulta, rebajar las condiciones para ser magistrado a un candidato a procurador. Y en serio que si no entendemos este empate que se dio en el Consejo de Estado. También Alejandro Betancourt dice acá: saludo el logro en favor del país que hoy hizo la Corte Constitucional. Como consecuencia fueron de las denuncias del senador Ariel Ávila. Pipe Córdoba no va entre los candidatos a ser Procurador General de la Nación. A cada quien su cada cual. De la que nos salvamos, gente. Pues aún no, esperaremos que dice el Consejo de Estado, esperaremos que el conjuez decida pues a favor de Colombia, señores, no a favor de Pipe Córdoba. Tremenda novela. Y es que lo de Felipe Córdoba realmente es asqueante. Aparecen las llaves con ocasión de las aspiraciones malsanas del rufián Felipe Córdoba, de la pobredumbre de este país. Señores, hay que tener mucho cuidado con este señor, no puede colarse. Corte Constitucional ya le dijo no. Vamos a ver si el Consejo de Estado pues lo avala con el conjuez. Escuchemos lo que dice aquí la periodista. De verdad, muchas gracias. ¡Que ni se les ocurra! Por supuesto que al presidente Petro no le gustaría que Pipe Córdoba llegara a la Procuraduría, pues llegó a la Contraloría de la mano del uribismo, duquismo, vargallerismo, gavierismo, conservatismo, etc. Muchas gracias, presidente Gaviria, al expresidente Pastrana. También le agradecemos al expresidente Uribe. Y hasta recibió la noticia de su elección como Contralor en la oficina del cuñado de Tomás Uribe, en compañía de Calzones, el empresario. Así es que yo necesito la gente berraca con los talones bien puestos. Y por eso me pusieron así. Quien habría estado detrás, como supuesto integrante de la banda de la Cordillera, del atentado en contra de Gustavo Petro, según la Fiscalía. ¿Por qué querían matar a Petro? ¿En qué sitio se reunían? ¿Y quiénes? Nosotros sabemos quiénes. Por eso el pulso por la Procuraduría General está como para alquilar balcón. Sigue la W conoció que la Corte Suprema de Justicia le pondría un tate quieto al veloz Pipe Córdoba. Para que todo sea más rápido y efectivo. Pipe Córdoba está a la espera de que el Consejo de Estado le dé luz verde para que su título express como abogado y doctor en Derecho le sea homologado como su experiencia para ser candidato a procurador. Pipe Córdoba se graduó de Derecho en 2 años y medio siendo Contralor. También se graduó de un doctorado. Más que rápido, más que veloz. Soy un rayo. Pero independientemente de la decisión del Consejo de Estado, conocí que la Corte Suprema de Justicia está tomando fuerza una idea. Que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia establezca como requisito para cualquier candidato a procurador que tenga 15 años de experiencia como abogado. Es decir, sin ninguna homologación expresa. Lo vamos a hacer sin shows, sin abusar de nuestras facultades. De esta manera la Corte le pondría un tate quieto a la aspiración de Felipe Córdoba. Tengo el corazón completamente arrugado. La Corte, el Consejo de Estado y el Presidente de la República tendrán que elegir una terna y presentársela al Senado para que vote. Apreciados congresistas y amigos, les agradezco su confianza. Para ustedes, ¿quién debería llegar a la Procuraduría? Los leo en los comentarios. Pues que no sea, por Dios, que no sea Felipe Córdoba. Es lo que esperamos, ¿no?
Pues vamos a ver qué pasa, señores. Aquí la gente dice, Pipe Córdoba le hizo campaña a la presidencia en su época del estudiante Alma Tarifa y Coscorrón Vargas Lleras y en las entrañas de César Gaviria, ambos en Pereira. Imagínense el nivel de esta señora rata corrupta, dicen acá los usuarios. Pues ojalá no llegue ni lo ternen ni nada por el estilo. Por otro lado, hubo un pronunciamiento bastante fuerte de aquí del exfiscal Montealegre, donde dice que durante el gobierno de Duque hubo un retroceso enorme en los acuerdos de paz. Dice que la ultraderecha tiene miedo a la verdad. ¿Por qué lo dirá? Yo creo por todo lo que se puede destapar y que algunos expresidentes vayan a la cárcel. Obviamente que durante el gobierno Duque hubo un retroceso enorme en el cumplimiento de los acuerdos, hasta el punto que Duque puso en peligro los acuerdos. ¿Por qué puso en peligro los acuerdos? Porque es que la ultraderecha colombiana, Álvaro Uribe, por ejemplo, le tienen miedo a la verdad. Hay muchos terratenientes, empresarios que favorecieron el conflicto, que deberían estar investigados por favorecimiento del paramilitarismo, por ejemplo, y le temen a la verdad. Entonces así es muy difícil avanzar. Es que el Tratado de Paz de La Habana consagró expresamente que debería hacerse un gran rediseño institucional a través de un acuerdo político nacional. Y ese rediseño institucional tiene que hacerse a través de grandes transformaciones en materia constitucional, por ejemplo. Petro ha avanzado muchísimo, por ejemplo, en materia de entrega de tierra. La meta es muy alta, obviamente. ¿Qué tal las palabras del exfiscal Montealegre sobre esto, no? Ha sido un ferviente defensor del gobierno de Petro y de las leyes constitucionales que se tendrían que implementar para aprobar las reformas, ¿no? Vamos a ver qué pasa con esto. Por otro lado, Gustavo Petro arremetió frente al señor Vargas Lleras, se refirió a lo que ha encontrado pues el superintendente de salud en la intervención de la nueva EPS. Imagínense, se perdieron y andan embolatados 5 billones de pesos de esta EPS. Le echó la culpa al ex vicepresidente Vargas Lleras y a su familia, y que deben dar explicaciones ante la justicia. Escuchemos qué dijo. El superintendente de salud dio una rueda de prensa esta mañana, sobre un solo hecho, la nueva EPS, que fundó la familia Vargas Lleras desde el poder, transformando el Instituto de Seguros Sociales en esa EPS. Resulta que había escondido en las gavetas facturas que no ha pagado por 5 billones de pesos. Hospitales y clínicas quebradas porque no les pagaron, mientras el Estado giraba la plata uno tras otro peso. ¿A dónde se fue a parar la plata, señores Vargas Lleras? ¿Por qué la nueva EPS está quebrada definitivamente? ¿Por qué enterraron el Instituto de Seguros Sociales de Colombia de esa manera para hacer negocios particulares? Respuestas que tendrán que darle al pueblo, pero que solo nos demuestran que el incumplimiento a la paz tiene una razón y una lógica. Y es que unas familias de hereditarios del poder quieren mantenerse ordeñando el Estado colombiano y a la sociedad colombiana. Por eso les caigo tan mal, porque no pertenezco a esas familias y no me interesa hacer lo que hacen esas familias. No me interesa. Me interesa que se aplique la Constitución del 91 y que se cumpla la palabra. No saldremos de la violencia si se hace acuerdos y el Estado incumple y la politiquería incumple la palabra, porque de nuevo habrá violencia. Bueno, ¿qué tal les parecen las palabras aquí de Gustavo? El superintendente de... Bueno, ¿qué tal les parecen las palabras del presidente Gustavo Petro contra el señor Vargas Lleras? Pues Vargas Lleras le respondió aquí al presidente Petro y dijo: presidente Petro, es miserable que hoy, para encubrir la salida de Sura del sistema de salud, usted haga responsable de la quiebra de la misma a la familia Vargas Lleras. De Sura no, de la nueva EPS. Usted y su gobierno son los únicos culpables que en el 2023 pues las aseguradoras perdieran 2.1 billones de pesos para un acumulado de pérdidas de 6 billones de pesos. Son ustedes quienes se apoderaron de la nueva EPS Sanitas Compensar, ahora Sura, y 5 más intervenidas. Su gobierno fue el que permitió que la salud de los maestros colapsara. El mismo camino que nos espera a 34 millones de colombianos que hoy estamos a merced de su gobierno. No tengo ni he tenido en mi vida vínculos con ninguna entidad del sistema de salud como para recibir de parte suya semejante agravio que solicito sea rectificado. Señores, y entonces ¿por qué no presenta una demanda por injuria y calumnia si está diciendo mentiras Gustavo Petro? ¿Ah? Porque tiene algo que ver su hermanito presuntamente, ¿no?
Colombianos, y resulta que la ONU notificó a Israel su entrada en la lista de países que violan los derechos de los niños en conflictos. Sí, señores, la ONU notificó este viernes a Israel su inclusión en la lista de países que violan los derechos de los niños en conflictos armados, informó el portavoz de la Secretaría General Stefan Dujarric, que es la lista sobre los derechos de niños a la que ingresa Israel. Esta lista, que incluye por primera vez Israel, se adjunta al informe anual que elabora la oficina del secretario general Antonio Guterres sobre la situación de los niños en contextos bélicos y debe presentarse al Consejo de Seguridad el próximo viernes, explicó el portavoz. Según la práctica habitual, se entregará una copia anticipada a los miembros del Consejo en esa fecha y el informe se publicará oficialmente el 18 de junio. Después, los miembros del Consejo de Seguridad lo van a discutir en un debate abierto previsto para el 26 de junio. Dujarric hizo hincapié en que la confección de la lista es una iniciativa encargada anualmente por los miembros del Consejo de Seguridad siguiendo una metodología común. En esta lista han aparecido anteriormente Rusia, Afganistán, Irak, Birmania, Somalia, Yemen y Siria, así como las organizaciones extremistas como el Estado Islámico, Al-Qaeda y Boko Haram. Entonces hay una gran tensión en la ONU, ¿no? El embajador de Israel ante la ONU, Gilad Erdan, reaccionó airadamente con una publicación en X donde se le podía ver recibiendo la notificación y afirmando que ahora jamás seguirá utilizando aún más escuelas y hospitales para atacar al Estado judío y que esto prolongará la guerra y el sufrimiento, dice este embajador. ¿Cómo les parece? Dujarric, que no especificó si la organización islamista palestina Hamas también será contemplada en la lista, se pronunció sobre la brusca reacción de Erdan en X, calificándola como sorprendente e inaceptable. Dice él, era una llamada de cortesía a los países que figuran por primera vez en el anexo del informe. Se hace para avisar a estos países y evitar filtraciones. Francamente, la reacción de Erdan es algo que nunca he visto en mis 24 años sirviendo a esta organización. ¿Pero qué dijo Netanyahu, el primer ministro de Israel? Por su parte, este señor emitió un breve comunicado al respecto refiriéndose a la decisión de la ONU como delirante. Dice textualmente, la ONU se ha sumado a la lista negra de la historia al unirse a quienes apoyan a los asesinos de Hamas. Las fuerzas de defensa israelíes son el ejército más moral del mundo. ¿Cómo no? Ninguna decisión delirante de la ONU cambiará eso, sentenció Netanyahu. El informe anual de la Secretaría General ya incluyó anteriormente capítulos sobre el conflicto palestino-israelí en los que se acusaban al Estado hebreo de graves violaciones de los derechos de los niños. Señores, entra en la lista negra pues Israel como los países que violan los derechos de los niños en conflicto. Esto no para, este señor Netanyahu sigue bombardeando pues hospitales, escuelas y demás, y pues matando muchos niños. Lamentable esta guerra tan cruel que está pues viviendo Palestina. Esperaremos qué hace la ONU, qué hace Estados Unidos si le sigue surtiendo de armamento a este país para que ataque pues a Palestina, ¿no? Colombianos, hasta acá este video, por favor compartan, suscríbanse. ¿Qué piensan esto de Pipe Córdoba? Corte Constitucional le dice no va. Pues vamos a ver el Consejo de Estado que se presenta un empate, que le sorprende a Gustavo Petro que se haya presentado un empate sobre los requisitos que debe tener el señor Felipe Córdoba, ¿no? Y quieren pasárselos por la galleta, como lo dijo Ariel Ávila. Se graduó de abogado en 2 años y medio sin ir a la universidad. Y encima de eso hizo un doctorado. Hágame el favor, cuando era contralor, ¿en qué momento le quedó tanto tiempo? ¿Ah? Pilas con este señor que es puesto por expresidentes y podría hacerle un daño terrible al presidente Petro. Muy amables y hasta pronto.